Algunos embarazos son tan extraordinarios que desafían cualquier expectativa. Prepárate para descubrir los casos que han dejado al mundo asombrado y demuestran cómo la naturaleza siempre tiene un as bajo la manga. Beulah Hunter. La mayoría de los embarazos duran una media de 280 días, lo que supone un poco más de 9 meses y un día, aunque por supuesto ese es un promedio y existen algunos casos capaces de romper las reglas con niños que nacen demasiado pronto o demasiado tarde. Luego está el caso de Beulah Hunter, una mujer de Illinois, Estados Unidos, que tuvo el embarazo más largo de la historia y dio a luz a su hija Penny Diana Hunter el 26 de noviembre de 1945 tras una gestación de 375 días. Hunter, conocida como la madre de los 10 meses, comenzó a experimentar síntomas de embarazo a finales de 1945 cuando tenía 38 años. Sin embargo, los médicos no creerían que estuviera embarazada y no le detectaron el embarazo hasta que tenía 6 meses. Lo más increíble fue que la niña nació perfectamente saludable después de haber estado un tiempo extra en la panza de su madre. Los médicos concluyeron que su útero estaba sano, pero su hija se desarrollaba a un ritmo más lento de lo normal. Su gestación tuvo algunas paradas y arranques en cuanto al desarrollo, lo que lo mantuvo con vida durante tanto tiempo. 2x1. Una mujer estadounidense llamada Angie Cromar padecía una condición conocida como útero di Delfo, lo cual provoca que este órgano se divida en dos partes completamente independientes capaces de procrear. Sin embargo, jamás esperó encontrarse en la situación de estar gestando con 2 niños al mismo tiempo, uno en cada uno de sus úteros, concebidos solamente con una semana de diferencia. Esto quiere decir que nacerían al mismo tiempo y los niños eran hermanos pero no gemelos, un caso completamente insólito del que solo se han registrado unos 100 en todo el mundo. La madre conocía el estado de su útero que no le había impedido tener 2 embarazos normales anteriormente, pero uno a la vez. Tras la sorpresa de la primera ecografía, estaba contenta con la extraña circunstancia, aunque un poco nerviosa por el momento del parto. Mamushka. En el año 2019, los médicos de Barranquilla, en Colombia, se enfrentaron a uno de los embarazos más extraños que hayan visto en toda su carrera. Mónica Vega llevaba 7 meses de embarazo cuando notaron algo extraño en su panza, y es que las imágenes mostraban los cordones umbilicales 2, aunque ella no tuviera esperando ni mellizos ni gemelos. Entonces, luego de varios exámenes, descubrieron que era Itzmara, su bebé, a quien le estaba creciendo un feto en su abdomen, algo que según los expertos solo ocurre en uno cada 500.000 nacimientos. El fenómeno se conoce como fetus in feto y significa que su hermano gemelo estaba comenzando a desarrollarse dentro de su hermana en vez de en el útero de su madre, como si fuera una de esas muñecas rusas, debido a que las células no se dividieron en el momento adecuado. Los médicos explicaron que este crecimiento funcionaba como un parásito, quitándole los nutrientes, lo que significa que la pequeña Ismara tuvo que someterse a una operación a solo 24 horas de su nacimiento para quitárselo. Pero por fortuna, tanto ella como su madre pudieron recuperarse de aquel extraño momento. Nacimiento sorpresa. Imagínate ir al baño y salir con un bebé en brazos sin pasar por la dulce espera. Esta es una de esas historias que parecen ficción, pero en realidad son una enorme sorpresa para todos los involucrados. Se trata de los embarazos crípticos, que generalmente ocurren cuando una mujer presenta una ausencia de síntomas, la falta de náuseas matutinas, calambres o la típica hinchazón abdominal, y tantos síntomas pueden hacer que una mujer piense que en realidad no está embarazada, cuando sí lo está. En este caso le ocurrió a una pareja de Massachusetts en marzo del año 2021, cuando la mujer llamada Melissa Surchkov comenzó a sentir calambres y dolores intensos. Entonces fue hasta el baño y llamó al 911, pues pensó que estaba por expulsar un cálculo renal. Sin embargo, un momento más tarde estaba gritando a su prometido Donnie Campbell desde atrás de la puerta, completamente conmocionada, diciéndole que había un bebé en el baño. Por supuesto, estaba en estado de shock, ambos tenían intenciones de ser padres y estaban esperando el momento adecuado, aunque tal parece que el pequeño Liam tenía otros planes. El caso de Kate Hill. Para Kate Hill y su esposo Peter, la noticia de su embarazo de mellizos en 2016 fue un verdadero milagro. La pareja australiana llevaba tiempo sometiéndose a tratamientos de fertilidad para poder concebir un hijo después de haber sido diagnosticada por ovario poliquístico, una afección que puede tomar la concepción más difícil. Hasta ahí nada raro, pero lo verdaderamente extraño sucedió días después de la concepción, cuando el doctor le confirmó que en la ecografía se veían trillizos. Lo más curioso es que este embarazo había ocurrido con una diferencia de 10 días después del primero, convirtiéndolo en uno de esos casos que la ciencia apenas puede explicar. Este fenómeno se denomina embarazo superfetal y se produce cuando se forma un feto habiendo ya otro en el útero. Esto se debe a que la mujer libera más de un óvulo, pero en diferentes momentos, y son fertilizados cuando se liberan. Solo se han documentado 10 casos similares en todo el mundo. Lamentablemente, uno de los embarazos se interrumpió, pero finalmente Kate dio a luz a 2 adorables mellizas llamadas Olivia y Charlotte, las cuales nacieron 2 días antes de la fecha estipulada para la cesárea programada, en perfecto estado de salud.
27 años al nacer. Cuando Molly Gibson nació en octubre de 2020, su preparación había llevado nada menos que 27 años. Por supuesto, no estamos hablando de un embarazo prolongado, sino de una niña excepcional que se volvió muy conocida cuando Tina y Ben Gibson de Tennessee adoptaron su embrión. Todo comenzó porque la pareja tenía dificultades para quedar embarazada y entonces decidieron acudir a un centro especializado en el cual conservaban embriones donados dentro de un congelador criogénico. La mayoría solo estaba allí desde unas horas hasta unos pocos años, pero Tina y Ben lograron obtener 2 embriones almacenados y con ellos batir el récord. El primero en prender tenía 24 años de almacenado. Cuando decidieron tener otro hijo y acudieron a la misma fuente, provino de un óvulo congelado que había sido donado en 1992, 27 años antes de que los Gibson lo implantaran. Ese fue el periodo de tiempo más largo que un óvulo pasó entre la extracción, la congelación, la descongelación y la implantación, que resultó en un embarazo viable. Cuatrillizos a los 65. Annegret Raunkick es una mujer alemana que a finales de 2014 se realizó un tratamiento de fertilidad para quedar embarazada cuando ya tenía nada menos que 13 hijos y 65 años de edad. Raunkick vivía en Berlín y era profesora de inglés y ruso, próxima a jubilarse. Además de sus hijos, en ese momento tenía ya 7 nietos, sin embargo, la mejor de la familia de 9 años le había pedido su hermanito. Ignorando todas las probabilidades, decidió intentar una inseminación artificial y lo más increíble es que dio resultado. Poco tiempo después, los médicos le anunciaron no solo que estaba embarazada, sino que esperaba cuatrillizos. La noticia fue muy criticada, ya que ella dijo que le resultaba bastante difícil luchar contra los clichés sobre lo que debería y no debería hacer a su edad, y la ciencia le había permitido quedarse embarazada. Debería ser una decisión que cada uno tome por sí misma. 26 semanas después dio a luz a 3 niños y una niña que, si bien eran prematuros, crecieron sanos y fuertes, lo que la convirtió en la mujer de mayor edad con un embarazo de cuatrillizos. Un nacimiento no convencional. De acuerdo con los medios locales, una joven llamada Devi Novatos, o habitante de Wahnutu, en Indonesia, fue atendida al trabajo de parto en el año 2014 luego de 8 meses de embarazo, pero los médicos, en vez de un niño, encontraron una lagartija. Por supuesto, cualquiera pensaría que este caso es falso, pero las autoridades se tomaron muy en serio el asunto y buscaron explicación. Las primeras teorías sugerían que tal vez la mujer sufriera de embarazo psicológico, por lo cual su cuerpo simulaba estar esperando un bebé, aunque no fuera cierto. Lo cierto es que a raíz del hecho, la joven comenzó a ser atacada por sus vecinos, quienes la acusaban de bruja y ni siquiera querían acercarse a ella. Pero finalmente algunos médicos aseguran que se trató de un engaño, ya que nunca ha existido un caso comprobado de una especie que diera luz a otra especie diferente. Eso simplemente no sucede. Octomamá. En el año 2009, el mundo entero posó en la mirada sobre una mujer llamada Nadia Suleiman de California después de que diera luz a 8 bebés milagrosos en un riesgoso parto. Esta maestra siempre había soñado con tener una familia enorme, por lo que había intentado quedar embarazada durante 7 largos años a través de varios tipos de métodos para ayudar en la fertilidad, hasta que finalmente tuvo su primer hijo gracias a la fecundación in vitro. Después de eso simplemente siguió adelante. A sus 33 años, después de vivir una vida como hija única, decidió darle a su hijo un futuro diferente al suyo y quedó nuevamente embarazada, así hasta sumar 6 hijos. Lo más increíble es que tampoco fue suficiente y por eso se implantó nada menos que 2 embriones, lo cual no tuvo extento de polémica en su tiempo. Finalmente 8 de estos embriones llegaron a término y Nadia dio a luz a 6 niños y 2 niñas cuya historia dio la vuelta al mundo. De hecho, la autoproclamada Octomamá fue a varios shows televisivos, convirtiéndose en un personaje bastante famoso y controvertido, consiguiendo un récord Guinness. Hoy en día, luego de una etapa algo complicada de crianza como madre soltera de 14 niños, Suleiman asegura que disfruta levantándose todos los días a las 5 de la mañana para preparar a sus hijos para ir al colegio. Kelly Fable. En 2018, Kelly Fable, una joven británica, comenzó a notar que el tamaño de su abdomen crecía de forma inusual. En ese entonces, junto a su pareja de casi 10 años, decidieron hacer un set casero de embarazo y cuando lo dio negativo creyeron que simplemente estaba más gorda. Al ver que con el tiempo seguía aumentando de tamaño, la joven de 28 años tomó coraje y fue a ver a un médico, el cual al verla concluyó que tenía que estar esperando un hijo, aun cuando los estudios de sangre le dieran negativo y probablemente más de un niño. Lo cierto es que su apariencia era la de una mujer a punto de dar a luz y muchas personas la confundían con una futura mamá, pero al poco tiempo le hicieron una ecografía y entonces descubrieron que tenía un enorme quiste rodeado de líquido. Kelly recuerda que nunca olvidará la cara de asombro de los especialistas que lograron extirpar mediante una operación el quiste de 26 kilos de su abdomen, el peso de un niño de 7 u 8 años o 7 bebés nacidos con un tamaño promedio. Embarazada a los 74. Una mujer llamada Ermati
Magayama y su esposo Raja quisieron ampliar su familia después que se casaron en el año 1962, pero aunque intentaron en varias oportunidades, luego de un tiempo se dieron cuenta que sería necesaria la ayuda de la ciencia para convertirse en padres. Su deseo se hizo realidad medio siglo después, cuando a través de la fertilidad in vitro esta madre primeriza dio a luz a gemelas en una clínica en la localidad de Guntur en la India. Pero en ese momento sorprendentemente tenía 74 años de edad. Luego de 54 años intentando ser madre y a pesar de su avanzada edad, la mujer no presentó complicaciones durante el parto y logró dar a luz a 2 pequeñas niñas en perfectas condiciones por medio de una cesárea. A pesar de las críticas recibidas, Erramati se convirtió en la madre primeriza más longeva del mundo, todo un logro para la medicina y para ella. Thomas Beatty. Este hombre de 34 años es el primero en la historia en quedar embarazado. Thomas es transexual y se dio mundialmente famoso al fotografiarse durante su dulce espera, generando mucha sorpresa. Pero su historia es mucho más compleja que una simple imagen. Su pareja desde hacía 10 años, Nancy Roberts, no podía quedar embarazada y entonces optaron por una decisión sin precedentes, que Betty dejara su tratamiento bimensual de testosterona para atender la llamada de la maternidad. Thomas, que nació mujer, se sometió a una operación en la que le quitaron el pecho y luego inició una terapia hormonal para cambiar de sexo, algo que mantenía hace algunos años. Sin embargo, conservó sus órganos reproductores femeninos. Desde aquel entonces se convirtió legalmente en un hombre, pero eso no evitó que quisiera quedar embarazado. Aunque por supuesto sabía que todo el proceso sería un desafío. La buena noticia es que finalmente en el año 2008 dio a luz a su hija en el centro médico St. Charles en Bend, Oregon, Estados Unidos. No sin antes dejar una de las postales más llamativas que haya dado la vuelta a internet. Halima Cissé. La Octomamá tuvo competencia en 2021 cuando una mujer maliense llamada Halima Cissé, de solo 25 años, dio a luz por cesárea a 9 bebés a la vez. Pero esta no fue la única sorpresa, sino que eran 2 más de los que los médicos le habían dicho que llevarían a su vientre. El parto tuvo lugar en Marruecos, donde fue trasladada por el gobierno de Malí para que recibiera atención especializada. Los bebés, 5 niñas y 4 niños, nacieron por cesárea y en perfecto estado de salud a pesar de todos los riesgos que implicaba un parto en estas características. El embarazo de Halima se convirtió entonces en un tema que fascinó a la sociedad maliense, pues en el pasado solo se habían registrado 2 casos de nonillizos, uno en una mujer de Australia en 1971 y otro en Malasia en 1999, pero ninguno de ellos había sobrevivido al parto. Es por eso que las imágenes de los niños a un año del nacimiento y en excelente estado de salud se volvieron virales rápidamente. Todos ellos estuvieron junto a su madre al cuidado de la clínica de Marruecos donde nacieron y poco después estaban listos para regresar a casa. Embarazada de sus nietas. No todas las familias son convencionales y una de las pruebas más evidentes de ello ocurrió en Inglaterra. Una joven llamada Tracy Smith, de 31 años, padecía una extraña condición conocida como el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster-Hauser, es decir, una malformación congénita que provocó que naciera sin útero, pero esto no la detuvo en sus planes de ser madre. Para lograrlo, su madre de 55 años, Emma Miles, fue su vientre de alquiler y dio a luz a su propio nieto. La historia fue posible gracias a los ovarios de Tracy, que se encuentran sanos y en correcto funcionamiento, por ello los inseminaron artificialmente y luego los colocaron en el vientre de su madre, dando comienzo al embarazo tan deseado. A pesar de su avanzada edad y los riesgos que todo esto podría implicar, nada detuvo a la abuela para ayudar a su hija a convertirse en madre. 9 meses después, Emma dio a luz a una pequeña llamada Evie Sia Emma Smith por cesárea, aunque la historia no termina allí. Luego del nacimiento, Adam y Tracy debieron adoptarla legalmente, ya que los derechos de paternidad son otorgados a la madre sustituta, es decir, a su abuela. Mellizas por 2. La historia de Dean Durrant y Alison Spooner de Inglaterra parece sacada de un fantástico guión de Hollywood. Fueron padres en el año 2001 de 2 preciosas mellizas, una de piel negra y otra blanca. Pero lo sorprendente fue que en el año 2009 la historia se repitió exactamente igual. La probabilidad de tener mellizas en un embarazo no es muy alta. Menos aún lo que cada una de las pequeñas sea una raza diferente. Pero ahora, ¿este milagro se repita? Creo que es una de las cosas menos probables que podrían haberles pasado. Lo cierto es que Dean y Alison tienen distinto color de piel. La madre de las niñas de 27 años ha explicado que Lea, una de las pequeñas, tiene el color de su piel más clara y Milla el de su padre. Esto ya les ocurrió en el año 2001 con las pequeñas Lauren pelirroja y de ojos azules y Hailey morena y de ojos oscuros. La familia británica se encontró muy feliz y emocionada con la llegada inesperada de sus segundas mellizas, tanto que planearon una casa de apuestas, la idea de jugarse algo de dinero sobre la posibilidad de que se repita la rareza.
Eso fue todo por hoy, pero no te olvides darle like, suscribirte y activar las notificaciones. No querrás perderte nuestro siguiente vídeo. Hasta la próxima.